poco más ahí. Vamos a enfocar bien el pizarrón. Ahí. Bien. Entonces, la historia es la siguiente. La clase de ayer que yo les mandé hoy a la mañana, recién el video, hablaba de los sistemas materiales. Bueno, yo había dicho que un sistema material es aquello que yo aíslo para poder estudiar las propiedades intensivas que tenía ese sistema, ¿sí? O sea, voy a estudiar la densidad, voy a estudiar su color, voy a estudiar el brillo, voy a estudiar la textura, voy a estudiar el punto de ebullición, de fusión, ¿sí? Para poder determinar las propiedades que tiene ese sistema, ¿sí? O esa sustancia o grupo de sustancias, ¿está? Entonces, había clasificado los sistemas materiales en homogéneo, y en heterogéneo. Homogéneo eran aquellos que a simple vista o con la ayuda del ultramicroscopio, que en el video también lo decía, que el ultramicroscopio lo vamos a ver en forma muy elemental utilizando un haz de láser, ¿sí? Porque un ultramicroscopio es eso prácticamente. Decía que homogéneo tenía una sola fase. ¿Qué es una fase? Es cada parte que uno ve en el sistema material. Y habíamos visto, yo les mostré, es más, había un sistema homogéneo que era agua y azúcar. Cuando uno lo mira, ve una sola cosa. Vos ves el líquido, no ves otra cosa. No ves el sólido del azúcar. ¿Se entiende? Entonces, tiene una sola fase. Y los heterogéneos son aquellos que tienen dos o más fases. Y el ejemplo que di fue el agua con el aceite. Uno ve la separación entre el agua y el aceite, ¿sí? Por lo tanto, ve dos fases. ¿Ok? Entonces, por otro lado, les di otra definición de homogéneo y heterogéneo, en el cual decía que si yo tomo una porción del vasito de agua con azúcar, saco un puntito, y mido la densidad, y saco otro puntito, y mido la densidad, que es una propiedad intensiva, me va a dar la misma densidad. Por lo tanto, va a tener las mismas propiedades intensivas en cualquier punto que yo mida la densidad, o, por ejemplo, el color, o, por ejemplo, el aroma, el sabor, va a tener el mismo sabor en todos los puntos de ese líquido. Por lo tanto, definí sistema homogéneo como aquel que en cualquier punto no varían sus propiedades intensivas. Con respecto al heterogéneo, si yo tomo un poquito de aceite y un poquito de agua, obviamente las densidades son diferentes y a simple vista se ve porque el aceite está por encima del agua, quiere decir que tiene menor densidad que el agua. Quiere decir que las propiedades intensivas en un heterogéneo cambian punto a punto, ¿sí? Esas son las dos definiciones que di de sistemas homogéneos y heterogéneos. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy simple, que es practicar un poquitito determinando ciertos sistemas materiales que uno puede llegar a tener en su casa o a imaginar, ¿sí? Porque no todos se pueden, y voy a tratar de explicarles una serie de palabritas que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder saber si es un sistema homogéneo y heterogéneo, ¿sí? Entonces, esas palabritas son miscible, inmiscible, soluble, insoluble. ¿Sí? Esas son las 4 palabritas a las cuales le vamos a dar una definición para que ustedes puedan tranquilamente, sin saber de qué sustancia estoy hablando, porque no tienen la necesidad de saberse todas las sustancias que existan, ¿sí? Con estas 4 palabras van a poder determinar si es un sistema homogéneo o heterogéneo.
Vamos a la primera, miscible. Miscible es cuando dos líquidos y vamos a poner la palabra mezclan, entre comillas, formando una fase. Por ejemplo, agua y alcohol. Y vamos a aclarar alcohol etílico. El alcohol etílico es el alcohol que ustedes compran en la farmacia. El alcohol etílico es lo que tienen todas las bebidas alcohólicas, ¿sí? Alcohol etílico lo tenés en el alcohol de la farmacia y alcohol etílico lo tenés en todas las bebidas alcohólicas, ¿sí? Cuando vos lo mezclás con agua, vos ves que ambos líquidos son miscibles, se mezclan y lo único que ves es un solo líquido cuando se terminan de mezclar. Por lo tanto, eso es miscibilidad o miscible. Inmiscible es cuando dos líquidos no se mezclan entre sí. Y esto lo vamos a llamar, un ejemplo que vamos a dar va a ser el agua y el aceite. Hay gente que quiere entrar, o sea, que está Dale, en hacer gracias esto. Alejandro, gracias Pa. Entonces, vamos a tener dos líquidos que no se mezclan entre sí, como el agua y el aceite, son inmiscibles. ¿Sí? No se mezclan entre sí. Luego, vamos a ver lo que es soluble. Soluble es cuando un sólido se disuelve en un líquido. Por ejemplo, lo que mostré ayer, que fue agua y azúcar. El azúcar se disuelve en el agua, por lo tanto es soluble en agua. ¿Ok? Y por último, vamos a tener la palabra insoluble, que la voy a escribir ahí arriba. Insoluble es cuando un sólido, no se disuelve en un líquido. Por ejemplo, si yo tengo una piedra como sería el canto rodado es una piedra que se utiliza cuando se mezcla con el cemento para armar el hormigón, ¿sí? Son pedacitos de piedra que se extraen del fondo del río, el canto rodado no se disuelve en agua, ¿sí? La arena no se disuelve en agua, ¿sí? Entonces es insoluble. Vamos a poner el ejemplo de la arena, que es mejor. Arena y agua.
Bueno, esas palabras son fundamentales para entender cómo armar un sistema homogéneo, ¿sí? Recuerden que miscible y invisible son de dos líquidos, uno que se disuelve con el otro y el otro que no se disuelve en el otro. Solubles e insolubles son un sólido con un líquido en el cual el sólido, para hacer el caso del soluble, se disuelve en el líquido y el insoluble no se disuelve en el líquido. Entonces, la pregunta que viene es, si dos líquidos son miscibles y forman una fase, ¿van a armar un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo? ¿Cómo, perdón, Néstor, de vuelta a la pregunta? De nuevo, si yo tengo dos líquidos que son miscibles, como el agua y el alcohol, y forman una fase, ¿qué vamos a tener? ¿Un sistema homogéneo? Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Entonces, todos los líquidos miscibles van a formar, si solamente tengo líquidos miscibles, homogéneo. ¿Sí? El agua y el alcohol etílico sería un sistema homogéneo. ¿Ok? Inmiscibles, ¿homogéneo o heterogéneo? Si no se mezclan. Heterogéneo. Heterogéneo. Luego, solubles. Si yo tengo, bueno, dijimos agua y azúcar, agua y sal puede ser también. ¿Qué van a formar? ¿Un sistema homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. 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 Y bueno, la arena y el agua van a formar un sistema homogéneo o heterogéneo. 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 Bien, si yo tengo un sistema, también di la definición ayer de lo que es componente. Y componente es cada una de las sustancias que forman parte de ese sistema homogéneo. ¿Cuántos componentes tienen todos los sistemas que marqué como miscible, invisible, soluble e insoluble? ¿Dos? Dos componentes, muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque acá tengo arena y agua, dos componentes, agua y azúcar, dos componentes, agua y aceite, dos componentes, agua y alcohol etílico, dos componentes. ¿Sí? Bien, excelente. Bueno, ahora, supongamos que tenemos un vaso en el cual me serví agua y como hace mucho calor, no es en esta época del año, ¿sí? Salvo que me vaya al hemisferio norte, hoy en día de acá no podemos rajar porque no hay ningún avión que nos lleve al hemisferio norte. Y le pongo 2 cubitos de hielo. ¿Sí? Hielo. Pregunta, ¿qué tipo de sistema material creen ustedes que es el agua con el hielo? ¿Qué sería un tipo de sistema material? O sea, ¿será homogéneo o heterogéneo? Ah, homogéneo. Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Por qué? Heterogéneo. ¿Por qué? Porque vos a simple vista ves el hielo y el agua. Son dos fases, ¿ok? A simple vista ves el hielo y el agua, ¿ok? Sí. Entonces, tiene dos fases, el sistema es heterogéneo. Pregunta, ¿cuántos componentes? Uno. Uno. Uno, muy bien, uno. ¿Por qué? Porque el hielo es agua sólida. El hielo es agua sólida. Es una sustancia sólida. Y acá tengo agua líquida.
¿sí? Por lo tanto, tengo un componente. ¿Sí? Bien. Supongamos que yo tengo un vaso cerrado, donde tengo un pedazo de hielo seco y acá adentro hay dióxido de carbono en estado gaseoso, la G de gas. ¿Qué tipo de sistema material tienen ahí? Heterogéneo. Heterogéneo, porque a simple vista vos ves el pedazo de hielo seco y el dióxido de Claro. carbono. Bien. ¿Cuántas fases tienen? 2. Dos fases. Muy bien, 2 fases. Tenemos 2 fases o partes. Una sería el hielo seco, el sólido, y otra sería el gas. 2 fases. O sea, esto es un sistema heterogéneo. ¿Cuántos componentes? Geneo. ¿Cuántos componentes? 2. 2. 3. 2, 3. 3, ¿por qué 3? 2. ¿Alguien dice otra cosa? 2. Bien, no, 1. ¿Por qué? Porque el hielo seco, lo hice a propósito, obviamente, ¿no? Y aparte me permite enseñarles que el hielo seco es dióxido de carbono sólido. Y acá viene una preguntita, porque a mí me gusta que pensemos un cachitito. Igual esto lo vamos a volver a ver cuando veamos pasajes de estado, ¿sí? ¿Por qué será hielo seco? ¿Por qué le habrán puesto seco? ¿Por qué le habrán puesto hielo seco? ¿Qué hay? ¿Un hielo húmedo, entonces? Hielo húmedo y hielo seco, ¿sí? ¿Por qué le habrán puesto hielo seco? Ah, qué pregunta, ¿no? Porque no moja. Porque no moja. El que moja es el hielo Está compuesto húmedo. por agua. ¿Eh? Porque no está compuesto por agua. Exactamente, pero justamente hielo seco te está indicando de que no pasa de estado sólido a estado líquido, sino que pasa directamente de sólido a gas. Y eso va a recibir un nombre que se lo voy a dar cuando veamos pasaje de estado, ¿sí? Es igual que la naftalina. No sé si ustedes saben que la naftalina se pone adentro de los placares para que las polillas no se coman la ropa. El tema es el siguiente, que cuando vos vas al placar con la naftalina, vos no ves mojado, pues son bolitas sólidas, vos no ves manchada la ropa. ¿Por qué? Porque pasó de estado sólido a estado gaseoso directamente. Eso va a recibir un nombre, ¿está? Que lo vamos a ver, vuelvo a repetir, en los pasajes de estado. ¿Ok? Bien, supongamos que tenemos en un vasito, tenemos agua, sal, ¿sí? Agua, sal. En el fondo tengo arena. Pregunta, ¿cuántas fases tenemos ahí? ¿3? No. 2. 2. ¿Por qué? Porque la sal es soluble en agua. Es soluble en agua. Sal, soluble
en agua. Ahí tengo una fase. 1. La arena es insoluble en agua. Por lo tanto, tengo una segunda fase. Primera fase, segunda fase. Por lo tanto, tengo dos fases. Y si tengo dos fases, el sistema es Heterogéneo. 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 Muy bien, heterogéneo. Heterogéneo, muy bien. ¿De cuántos componentes? 2. 3. 3. Pero si ya está Agua. diluida ¿Y si la sal está diluida, igual cuenta? Porque la sal está dentro del agua, disuelta. ¿Se entiende? Es soluble en agua, pero está adentro. Claro. Que vos no la puedas ver no quiere decir que no esté. Por eso yo te aclaro y te digo, agua con sal, ¿sí? Y te aclaro, sal soluble en agua. La sal es un componente, el agua es otro componente y la arena es otro componente. Por lo tanto, son 3 componentes. Ok. Recordá que componente es aquella sustancia, que después más adelante vamos a dar la definición de sustancia, ¿sí? Y vamos a ver que se clasifican en un montón, en 3 tipos de sustancia hay, ¿sí? Entonces, tiene 3 componentes este sistema material, ¿ok? Supongamos, quédense tranquilos que si no llegan a copiar algo, dejen el espacio. ¿Por qué? Porque estoy grabando la clase. Supongamos que ahora tenemos un vaso donde tengo agua, donde tengo alcohol etílico, donde tengo sal. Y recordemos, la sal es soluble en agua. El alcohol etílico es miscible en agua. ¿Sí? ¿Cuántas fases verían? Si el agua, Una. si el alcohol etílico se mezcla con el agua y el azúcar y la sal se mezcla con el agua también, ¿cuántas partes verían? Una. Una, muy bien, una sola fase. Una fase. Por lo tanto, el sistema es Homogéneo. homogéneo, sistema homogéneo. ¿De cuántos componentes? 4. No. El alcohol etílico es una sola cosa. 3. 3 componentes, 3 componentes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo por dónde va la historia? Sí, sí. Vamos a otro ejemplo más. Supongamos que yo tengo un vaso de agua, coloqué aceite y tengo acá abajo clavos y de esos puntitos que están viendo vamos a tener clavos de hierro y hierro en polvo. La pregunta sería, si yo estoy viendo el clavo de hierro y el hierro en polvo, ¿se disuelve ese sólido en el agua o no? No.
No, por lo tanto es soluble o insoluble. Insoluble. Insoluble, muy bien. Entonces, aquello que yo puedo ver en el agua o en cualquier líquido es insoluble en el agua o en ese líquido. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿me podrían decir cuántas fases ven ahí? 4. 4 fases. 4 fases. Muy bien. Una es el aceite, otra es el agua líquida, otra es el clavo de hierro y otra es el hierro en polvo. Por lo tanto, el sistema es heterogéneo. ¿Cuántos componentes? 4. No. No. No sé. ¿Cuántos componentes? 3. 3, muy bien. Aceite, agua e hierro. Está el hierro en polvo y el hierro en clavo, pero es hierro en definitiva. Por lo tanto, tiene 3 componentes. 3 componentes en los cuales vamos a tener aceite, agua e hierro. ¿Sí? Vamos a cosas que tenemos en casa. Por ejemplo, ¿sí? Una gaseosa. Una gaseosa cerrada. Una gaseosa cerrada, sin abrir, ¿qué tipo de sistema material tenemos? Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Porque ves una sola fase, no ves nada más que eso. Ves la gaseosa. Homogéneo. ¿Cuántos componentes? Suponiendo que la gaseosa fuera una sustancia. ¿Una sola sustancia? Habría una sustancia, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una sustancia. Un componente. Eso es lo que uno supondría en primera instancia. Ahora, cuando yo destapan la gaseosa destapada, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que aparece cuando... Gas. ¿Eh? ¿Las qué? El gas. El gas. ¿Qué gas es? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno sabe cuál es el gas que le ponen a la gaseosa? Es el mismo gas que le ponen a la soda. No. Sodio. ¿Sodio? ¿Sodio? ¿Le llegan a poner sodio adentro de la gaseosa? ¿Y sabés cómo explota la gaseosa? Peor que con Mentos. La Coca con Mentos. Peor que eso es. No sabés lo que es Lo tengo que probar. Lo tengo que probar. ¿El qué cosa? ¿Con sodio? No, ni se te ocurra porque te va a explotar y te vas a quemar. Ah, no. Pero con Mentos, si vos querés pintar las paredes de tu casa y que tus padres te agarren y te peguen una buena tunda, hacelo con Mentos, pero no lo hagas adentro de tu casa porque vas a pintar todo de pegote. ¿Sí? Podés hacerlo afuera. De hecho, hay gente que hace, fuentes. ¿Vieron las fuentes una fuente de agua que empieza a tirar agua para arriba la fuente? Bueno, lo hacen pero con coca y Mentos, ¿sí? Así que bueno.
Che, el gas que tiene la gaseosa es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Por lo tanto, pregunto, la gaseosa cerrada es homogéneo, es verdad, pero tiene dos componentes. Dos componentes va a tener. Por algo será gaseosa. Tiene la gaseosa, que es líquida, y va a tener el dióxido de carbono. Y en este caso, yo lo voy a poder ver al dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto va a ser heterogéneo. Que va a tener dos fases. ¿Sí? Dos fases. Y obviamente tiene dos componentes. Supongamos que tengo una botella cerrada en la cual tengo aire. Tengo aire. ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Muy bien, es homogéneo. ¿Por qué? Porque se ve una sola fase. ¿Cuántos componentes? Uno. No. No. El aire no está formado por sustancia aire. El aire es un sistema homogéneo, tiene una sola fase, pero está formada por una mezcla de gases. ¿Sí? Vamos a tener, en el aire vamos a tener, fundamentalmente, vamos a tener nitrógeno, vamos a tener oxígeno, vamos a tener dióxido de carbono y otros gases más. Pero fundamental, vamos a tener, mirá, vamos a tener agua en estado de gas, ¿sí? O vapor de agua. Fíjense cuántos componentes tenemos en el aire. Son varios más, ¿sí? Son varios más componentes. ¿Está? No vamos a decir cuántos componentes tiene, sino que vamos a nombrar que el aire es un sistema homogéneo formado por varios componentes. Ahora, ¿alguno sabe en qué porcentaje tenemos el oxígeno en el aire? Había escuchado que no era mucho. No sé la cantidad exacta, ¡Mucho! pero tipo, era Sí. como. No me acuerdo el porcentaje, pero había escuchado, me parece haber escuchado que era menos del 50%. Tipo que Es era menos del 50%, es verdad, sí es menos, mucho menos del 50%, pero en realidad es el 21%. 21% tenemos de oxígeno en el aire, ¿sí? Y acá viene algo, digamos, como porque fíjense que yo voy tirando sistemas y voy de alguna manera enseñándoles que hay en ciertas cosas, qué es lo que tienen, ¿sí? La gaseosa está formada por el líquido y dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, el aire está formado por oxígeno con un 21%. ¿Se imaginan ustedes un aire que tenga 100% de oxígeno? ¿Lo podríamos respirar nosotros? Creo que no. ¿Por qué no? ¿Qué efecto nos produciría? No sé. Nos moriríamos. Nos Nos moriríamos. Nos Nos moriríamos directamente. Nos Nos ahogaríamos. moriríamos. ¿Sí? Te morís. ¿Por qué? Porque vos estás acostumbrado a respirar un 21% de oxígeno. Si respiraras un 100% de oxígeno, te morís. Por eso cuando las personas tienen un problema en los pulmones y usan el respiradorcito que andan en el tanquecito al lado o lo conectan a un tanque que le dan el oxígeno,
ese oxígeno pasa por un frasquito que tiene agua, ¿sí? Pasa por un frasquito que tiene agua para poder disolverlo, porque si vos le das solamente oxígeno a esa persona se muere, ¿está? No sé si ustedes sabían que en la antigüedad la atmósfera terrestre tenía una mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, nosotros, los terrestres, los humanos terrestres, en esa época, si viajáramos en el pasado, si tuviéramos esa posibilidad de viajar en el pasado, tendríamos que meternos una escafandra como de astronauta. ¿Por qué? Porque nos moriríamos con ese aire que es mucho mayor que el 21%. Por ejemplo, en la altura, dicen que hay, ¿qué pasa ahí? Porque, por ejemplo, en el fútbol pasa cuando van a Bolivia, le dan respiradores después del partido. ¿Ahí qué pasa? Bueno, justamente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Distrito Federal, en México, ¿sí? En Distrito Federal el oxígeno es menor que 21%. Por lo tanto, vos lo que necesitas es alguna sustancia o algo que te expanda los pulmones. Por eso, por ejemplo, al que va a jugar a La Paz, Bolivia, ¿sí? El que va a la altura de Bolivia o Ecuador o Ciudad de México, que está a la altura, le hacen, por ejemplo, el que va a La Paz, Bolivia, le hacen masticar coca. ¿Por qué? Porque la coca, no la cocaína, la coca, la planta, es un vasodilatador, por lo tanto, vos podés tranquilamente soportar esa falta de oxígeno, que acá en Sudamérica se llama apunamiento, ¿sí? Es la falta de oxígeno por la altura. El que hace, por ejemplo, escalador de montañas, ¿sí? Ya sea andinismo o alpinismo, y quiere subir a la Aconcagua, que es la montaña más alta nuestra de la Argentina, cuando está llegando a la cumbre, lo que para nosotros es caminar 1 hora, para él, ¿sí? O correr 1 hora, para él es 5 minutos, porque el aire que vas consumiendo es mucho menor. Y por lo tanto, tu cerebro no se oxigena y podés tener algún problema, o te morís, ¿sí? O te agarra una la CB. altura? Eso es por la altura, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían los jugadores de River? Aquí le dieron a los jugadores de River o a los jugadores de Argentina cuando viajan a Bolivia. Le dieron Viagra, ¿sí? Ustedes, si no saben lo que es el Viagra, es un medicamento que se utiliza a nivel sexual, ¿sí? El hombre lo utiliza para nivel sexual. Pero en realidad, este descubrimiento que tuvieron con esta medicación originalmente fue para el tema de los pulmones. Hace lo mismo que masticar coca. O sea, es un vasodilatador, se utiliza mucho para la gente que tiene problemas respiratorios, vasodilatador, y vos podés respirar mejor, ¿sí? Luego, obviamente, encontraron que tenía otros efectos y se utilizó para otra cosa, ¿ok? Los jugadores de fútbol le dieron justamente para poder jugar mejor en la cancha, esta sustancia que no está prohibida en ningún antidoping, ¿sí? Porque está jugando en la altura, ¿ok? Hay una ventaja deportiva del que juega en la altura con el que no juega nunca en la altura. Entonces, se trata de equiparar de alguna manera y bueno, se puede hacer de esa manera, ¿ok? Pero entonces, ¿Qué pasa? Que Néstor, a medida que vos vas ascendiendo, la cantidad de aire es menor, por lo tanto es menor la cantidad de nitrógeno, de oxígeno que tenés en el aire, ¿ok? Y lo mismo pasa en el fondo del mar. En el fondo del mar vos tenés que llevar, obviamente que vos no podés respirar en el líquido, ¿por qué? Porque te ahogás. Pero llamativamente cuando estábamos en la panza de la mamá, estábamos en un medio completamente líquido y podíamos respirar normalmente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es la historia? ¿Puedo respirar o no puedo respirar abajo del aire? Sí, se podría respirar, pero lo que posiblemente no sepan ustedes es que cuando nacemos, en el momento de que pegamos la primera bocanada de aire, que nos pegaron un chirlo en el traste para que peguemos el grito, ¿sí? Acá te reciben a los golpes en este mundo. ¿Qué es lo que pasa? La circulación sanguínea se da vuelta. O sea,
lo que nosotros tenemos como circulación sanguínea en arterias y venas es al revés en la panza de la mamá. Por eso podemos respirar debajo del agua. ¿Sí? No sé si eso lo sabían. Bien, bueno. Paramos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día jueves sí vamos a tener clase, jueves que viene sí vamos a tener clase, y vamos a seguir practicando un poquitito de esto. Ya ahora, ya saben cómo se da un sistema homogéneo, heterogéneo, y vamos a practicar al revés. Yo les voy a dar un sistema, les voy a dar una serie de sustancias, les voy a aclarar cuáles se disuelven, cuáles son miscibles, los líquidos, y voy a decir, bueno, armen un sistema homogéneo de 4 componentes. Armen un sistema heterogéneo de tantos componentes y tantas fases. Y vamos a practicarlo al revés. Una vez que terminemos con eso, vamos a dar definiciones, un poquito más de definiciones, como puede ser un sistema coloidal. ¿Sí? Vamos a ver qué es un coloide, ¿ok? Del cual en la vida cotidiana se usa y mucho. Por ejemplo, la gelatina, eso es un coloide, ¿ok? La leche, eso es un coloide. Y vamos a ver si un coloide es un sistema homogéneo o heterogéneo, ¿ok? Bueno, jóvenes, que tengan buen fin de semana y recuerden que ya está la tarea de fuerzas, ¿ok? Si tienen alguna duda de algún ejercicio, manden la pregunta por la tarea y yo ayudo y respondo, ¿sí? Los veo a todos el jueves que viene. Un beso grande. Chau, gracias, Néstor. Chau, Chao, chau, chau, chau. gracias. Hasta luego. Bueno, estaba